Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de webinars patrocinado por Adesla Salud y Bienestar. Hoy tenemos por delante un webinar titulado Un mal sueño, en el que vamos a hablar de un proceso que a todos alguna vez en nuestra vida nos ha interesado y nos ha preocupado, como es el sueño, y es tan importante para nuestra salud, para nuestro bienestar y para prevenir enfermedades. A lo largo de la charla, solamente recordar que podrán ir dejando sus preguntas en el lugar habilitado para ello y al final intentaremos dar respuesta al máximo posible, ¿vale? Para hablar de sueño tenemos con nosotros a la doctora Sabela Novo Ponte. La doctora Novo es neuróloga en el Instituto del Sueño y se ha especializado precisamente en trastornos del sueño y del movimiento. Buenas tardes, doctora, y bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. María, si te parece, ¿comenzamos? Perfecto. Pues bienvenidos a todos a este webinar sobre el sueño. A lo largo de la presentación vamos a comentar qué es el sueño, cómo se organiza el sueño y qué es lo que le regula, qué funciones tiene y qué consecuencias podrá tener que se nos interrumpa el sueño o lo tengamos de mala calidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros para preservar una buena calidad de sueño y para volver a tenerla en caso de que se nos haya alterado? Podríamos definir de forma somera y muy global que el sueño es un estado biológico diferente al estado de vigilia, y es que es un estado motor y eléctrico cerebral diferente al de vigilia, y es un estado cognoscitivo que hace referencia a la consciencia que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno diferente al de vigilia. Pero no es un estado pasivo. En él se producen funciones que son importantes para el ser humano y para el mundo animal, y es un estado que es reversible. Se organiza de forma periódica con la vigilia y son estados antagónicos que se necesitan a sí mismos en cuanto a cantidad y calidad. Son imprescindibles para la vida. Necesitamos estar despiertos para poder dormir y de la misma forma dormir bien para poder estar despiertos. En el mundo animal se regulan principalmente por los cambios de luz y oscuridad, aunque en los humanos tenemos mucha influencia de la luz artificial. ¿Cómo nos regula la luz? Pues es que el estímulo lumínico que recibimos a través de la luz solar o de dispositivos iluminados, pues actúan sobre lo que llamamos fotorreceptores, que es la parte más externa de nuestro sistema nervioso central. Esto se comunica con una vía a una estructura profunda de nuestro troncoencéfalo, nuestro sistema nervioso, que se llama el núcleo supraquiasmático. Y a través del núcleo supraquiasmático salen vías de comunicación a la corteza visual y a otras estructuras del sistema nervioso que están implicados en la activación cerebral y los mecanismos de vigilia. En defecto de activación de estos fotorreceptores de la retina, no se activa la vía del núcleo supraquiasmático y en su defecto se activa lo que llamamos la glándula pineal. Y ahí se produce la mayor cantidad y la más importante de melatonina, aunque esta se produce en otros órganos de nuestro cuerpo. Y la melatonina es una proteína que funciona como hormona y que actúa en otros receptores induciendo los mecanismos del sueño. Y se empieza a liberar pues precisamente cuando no está activado el núcleo supraquiasmático, es decir, cuando no hay luz. Empieza a liberarse, por tanto, en nuestro medio como a las 8 o 9 de la tarde-noche y aumenta su liberación a lo largo de toda la noche, alcanzando el máximo como a las 3 de la madrugada y luego otra vez disminuyendo, una forma de U invertida. De forma que tenemos como dos puntos umbrales, a partir del cual tenemos unos niveles de melatonina en nuestra sangre y otros fluidos que favorecen los mecanismos del sueño, y a partir del cual al final de la noche y primeras horas de la mañana tenemos unos niveles de melatonina muy bajos que no están favoreciendo el sueño, y en detrimento de ello hay otras sustancias que favorecen los de vigilia. No solamente la melatonina regula el sueño y la vigilia, pero es uno de los factores principales. Además de la melatonina, pues influye la temperatura corporal y de la misma forma que la melatonina es el máximo a las 3 de la madrugada, nuestra temperatura corporal es mínima, la axial, la central, a las 3 de la madrugada también. Así que los mecanismos de vigilia y de sueño estarán regulados por la luz y por la oscuridad respectivamente.
y de ello luego tendremos unas consideraciones importantes sobre el uso de dispositivos electrónicos retroiluminados. Como os decía al principio, no es un estado pasivo, sino que se producen funciones biológicas importantes para el mundo animal y especialmente para el ser humano. Es un momento de reposo metabólico, aunque siga habiendo un consumo de glucosa importante. Es un momento de regulación hormonal y no solo con la melatonina. Seguramente os suena el cortisol, en el que también alcanza su máximo a primera hora de la mañana, coincidiendo con el máximo de vigilia. Sirve de regulación inmunológica y es un momento en el que se consolidan la memoria, los recuerdos y hay activación del sistema límbico y regulación emocional. El sueño tiene diferentes fases. Hay fases que se llaman N1, N2, que constituyen el sueño ligero. Hay una fase que se llama N3, que constituye el sueño profundo. Y hay una fase diferente, eléctrica y por sus características, que se llama sueño REM, que es el acrónimo en inglés de Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos, en el que característicamente no hay tono muscular y se produce una gran activación eléctrica cerebral, es la fase en la que se produce más ensoñaciones. Estas diferentes fases del sueño se organizan a lo largo de la noche en unos 4 o 5 ciclos, cuando descansamos de 7 a 8 horas, y van alternándose de forma que empezaríamos con un sueño superficial para caer en un sueño profundo y luego otra vez a través del sueño superficial en un sueño. Si os fijáis en esta representación, en la primera mitad de la noche, predomina el sueño en fase profunda. El sueño en fase profunda es el que se considera el más reparador. Y en la segunda mitad de la noche predomina el sueño en fase REM, que es en la que se producen esas ensoñaciones, esa regulación del sistema emocional. Es más característico presentar sueños, a pesar de que podemos soñar en cualquier fase, lo característico es que si nos despertamos de uno, sea más frecuente en la segunda mitad de la noche y esto es porque se produce en fase REM. El sueño que necesitamos a lo largo de la vida cambia en cuanto a cantidad total y en cuanto a la representación de este sueño REM y el sueño no REM. Y así, en el nacimiento necesitamos pues, unas 16 horas de sueño que vamos repartiendo a lo largo de las 24 horas, pero en la edad que según avanzamos en la edad adulta cada vez necesitamos pues, menos tiempo y además menos tiempo de sueño REM. Este sería una representación del promedio de horas que necesitamos descansar en función de nuestro rango etario. Y así los adultos generalmente necesitamos entre 7 y 8 horas de descanso. Los ancianos suelen descansar menos tiempo total y además lo fragmentan a lo largo de todo el día. Y así es que nos encontramos que realizan siestas, que tienen un sueño más superficial, es un sueño más fragmentado con tendencia a despertarse. ¿Cómo distribuimos el sueño en diferentes horas del día, de las 24 horas? Es lo que llamamos cronotipos. Y el patrón estándar es que descansemos pues entre las 11 y las 12 de la noche y las 7 u 8 de la mañana aproximadamente. Cuando ese descanso está adelantado y tenemos un sueño que ya empieza a las 7 u 8 de la tarde, conciliamos el sueño pues, antes de las 9 de la noche y nos despertamos entre las 5 y las 7 de la mañana, un poco antes, incluso a las 4 de la madrugada, es lo que nosotros llamamos adelanto de fase y es lo que se conoce también como el patrón alondra, porque es el típico horario que realiza este pajarito. Y al contrario, cuando la facilidad para conciliar el sueño se produce pues entre las 3, las 4, 5 de la madrugada y ese descanso de sus 7 o 8 horas nos lleva a que nos despertemos a las 12, 1 del mediodía, es lo que llamamos retraso de fase y es el patrón búho. Este retraso de fase es más característico en la edad adolescencia y además de ser algo a lo que se tiende biológicamente, repercute en que se produzcan las conductas y que porque los adolescentes tienden a utilizar pues, dispositivos electrónicos, móviles, tablets o a jugar a videojuegos de forma que favorecen que se produzca este patrón.
Y es un patrón que puede llevar a consecuencias, porque la vida social, la vida académica está organizada en las primeras horas de la mañana y los adolescentes que tienen este patrón de sueño tienen grandes dificultades para despertarse a las 7, 8 de la mañana, que es lo que les requiere la vida académica, y rinden bastante peor cognitivamente que los adolescentes que tienen un patrón estándar. Y en cambio el patrón alondra que nos veíamos previamente es más característico de la edad adulta tardía. Hacia los 60 puede aparecer este tipo de patrón. ¿Qué es el tiempo que necesitamos? ¿Cuánto necesitamos dormir para descansar bien? Pues realmente depende de cada individuo y sería la definición aquel que nos permite realizar las actividades diarias con normalidad y aquel que permite que las funciones del sueño se realicen correctamente. Como os decía antes, generalmente un adulto entre 30 y 50 años pues viene a requerir unas 7 o 9 horas de descanso. Y existen en la población general lo que llamamos long sleepers, que necesitarían unas 10 o 11 horas de descanso, y unos short sleepers que necesitarían menos, 5 o 6 horas. Realmente en la población general hay muy baja representación de estos dos patrones, de los long sleepers y short sleepers. Y si aparece una persona que tiende a dormir 10 o 11 horas a lo largo del día, vamos a buscar alguna causa que favorezca que ese sueño no sea de calidad y por tanto esté buscando más descanso. Y aquellos short sleepers, lo más frecuente es que sea población general que lo que está haciendo es una privación crónica de sueño, pues porque se tienen que adaptar a la vida social, laboral, familiar. Como os decía, el sueño no es un estado pasivo, es un estado activo en el que se tienen funciones inmunológicas. Por tanto, si se ve alterada la calidad o la cantidad del sueño, aparecen con más frecuencias infecciones. Además, también es un estado de reposo metabólico. Si se altera y se ha visto que los pacientes que duermen menos de 5 horas o que tienen un sueño de baja calidad tienden más a la obesidad, no solamente en adultos, sino también en niños. Y además, consecuencias de un sueño fragmentado, de tendencia a despertarse durante la noche, es que si os dais cuenta que os estaba diciendo que con el sueño baja la temperatura corporal, cuando nos despertamos durante la noche, sube la temperatura corporal, sube la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial. Si esto se produce varias veces durante la noche, durante varios días a la semana, todo durante un largo tiempo, generalmente se tiende a una hipertensión arterial y por tanto a un factor de riesgo cardiovascular. Incluso se han visto en estudios que se tiende a que un sueño fragmentado con muchos despertares pues puede tener más riesgo de ateromatosis, de placas de colesterol. Y por supuesto todos hemos sufrido alguna noche de falta de sueño, de insomnio, por nerviosismo, por ansiedad, por cualquier motivo, y lo que nos vamos a encontrar es que hay repercusiones psicológicas al día siguiente, en el que nos vamos a encontrar pues cansados a nivel cognitivo, con dificultad para la concentración y la atención, con problemas para retener nueva información, con irritabilidad, ánimo bajo, ansiedad, nerviosismo. Y no solamente será esa sensación psicológica, sino que se acompañará de una falta de energía. Podemos tener un insomnio por dificultades para conciliar el sueño, por dificultades para mantenerlo o porque se mezclen estos dos problemas. El insomnio haría referencia a una dificultad para el sueño. No es tanto una privación que hagamos de forma voluntaria por esos requerimientos sociales, laborales, familiares, sino que es que yo quiero dormir pero no lo consigo, no puedo. Entonces, en el segundo renglón veríamos que es un patrón estándar con un descanso de 12 a 8 de la mañana en el que no hay dificultades para dormir. El color azul representa que estamos durmiendo. En el tercero veríamos que hay una dificultad de conciliación del sueño. Cuando lo normal es que a mí me cueste menos de 30 minutos quedarme dormida, pues en este caso me está costando 2 horas. En el siguiente tendríamos un despertar precoz. Cuando lo normal es que yo descanse unas 7 horas, estoy viendo que me estoy despertando antes de lo que me corresponde, antes de lo que me toque el despertador o de lo que yo considere que necesito como descanso.
Y en el último, pues se produce un patrón mixto. Me cuesta más de media hora conciliar el sueño, tengo una fragmentación con un despertar durante la noche y un despertar precoz. Y lo que hago para compensar es quedarme un poco más. Ya veremos después cuáles son las conductas que tenemos que hacer si aparece algún trastorno del sueño. Para que aparezca el trastorno del sueño, el insomnio, realmente no le sucede a cualquiera. Tendremos que tener una situación que llamamos premórbida o preenfermedad, que son factores que nos predisponen a presentarlo. Y estos pueden ser pues, en relación a múltiples genes o algo que llamamos epigenética, que es todo lo que envuelve a esos genes. Necesitamos generalmente un factor que nos precipite la aparición del insomnio. Y esto puede ser algo que nos genere un estrés físico, como una enfermedad sistémica con fiebre, podría interrumpir el sueño, o algo que nos genere un estrés emocional, pues un problema laboral, un problema familiar, cualquier problema que nos genere estar en tensión, nerviosismo. Si esto se produce, tendríamos un insomnio agudo, y estamos hablando de insomnio agudo, aquel que nos repercute en el sueño de conciliación o de mantenimiento durante unos días. Si existen factores que perpetúan el insomnio, pues nos encontraremos finalmente con un insomnio crónico. Los factores perpetuantes que con más frecuencia encontramos en las consultas son unos malos hábitos de sueño, porque muchas veces a través de un insomnio agudo a un factor estresante emocional, pongamos un problema familiar, ha aparecido un insomnio, y como tenemos malos hábitos de sueño, ese insomnio persiste a pesar de que el problema familiar haya desaparecido. El insomnio sería un reflejo, es un síntoma de que hay un problema y por tanto hay que buscar una causa. Y ese insomnio podemos llamarlo primario o psicofisiológico. El primario o psicofisiológico es ese que os contaba, en el que aparece un factor estresante, yo tengo predisposición, tengo un insomnio agudo y aparece el trastorno del sueño, aunque desaparezca el factor precipitante. Si yo no tengo unos buenos hábitos de sueño y no tengo un buen aprendizaje, tendré un insomnio psicofisiológico que se mantendrá en el tiempo. No siempre hay que identificar ese factor precipitante, es un insomnio primario que no va asociado a otras causas. ¿Cuáles son esas causas que nos pueden provocar el secundario? Pues causas físicas como obstrucciones parciales de la vía aérea, es lo que llamamos apneas o hipopneas del sueño, en el que cuando estoy durmiendo, pues es verdad que disminuye el tono muscular de la caja torácica, puede comprimirse, obstruirse parcialmente la vía aérea, el primer reflejo sería un ronquido y luego aparece pues, pausas de respiración o disminución de oxígeno en sangre durante el sueño o microdespertares. Pueden aparecer movimientos de las piernas durante el sueño, o pueden aparecer esos trastornos de fase que contaba antes, el patrón búho, el patrón alondra, que nos alteran la calidad del sueño. Entonces, cuando tenemos un insomnio, un problema de sueño, tenemos que buscar si es que existe alguna causa que tenga un tratamiento específico. Si nosotros ponemos a cualquier insomnio cualquier fármaco, lo que estamos haciendo pues, es tapar esa causa y probablemente agravemos todavía más el problema. Hay una práctica común en atención primaria y es que cuando un paciente acude por insomnio se pauta pues, el clásico Orfidal, lorazepam, lormetazepam. Estos son fármacos que llamamos benzodiazepinas, que lo que favorecen es una inducción del sueño, el mantenimiento, y que son útiles en un insomnio agudo, días, pero que no son útiles en un insomnio crónico. De hecho, estos fármacos pues, se ha visto que empeoran las apneas, disminuyen el sueño en fase profunda de forma crónica y se han asociado con dificultades en la concentración, con más riesgo de accidentes de tráfico por disminución de la atención, con lo cual no suelen ser unos fármacos válidos para un insomnio crónico, solamente para un insomnio agudo, utilizar unos días, y suelen tener repercusiones a largo plazo. Cada vez necesitaríamos más dosis para tener el mismo efecto. Si los retiramos de forma brusca hay riesgos de síndromes de retirada. Con lo cual, si sospechamos causas secundarias como movimientos periódicos de las piernas durante el sueño o apneas del sueño, tendremos que buscarlas. ¿Y cómo las buscamos? Pues generalmente hacemos un estudio de sueño, lo que llamamos polisomnografía. Esto se hace en laboratorios de sueño, se colocan electrodos alrededor del cuero cabelludo en determinados puntos que nos registran
la actividad eléctrica cerebral, a partir de la cual podemos diferenciar las diferentes fases del sueño, sueño superficial, profundo, sueño REM, y la vigilia. Y colocaremos también electrodos en la caja torácica para ver los movimientos de la caja torácica durante el sueño, veremos el flujo de aire que hay y la oxigenación de la sangre, con todos y los movimientos de las piernas durante el sueño, también si tenemos bruxismo, tendencia a morder, al final recogemos muchos parámetros eléctricos que nos permiten diferenciar las diferentes fases del sueño y si hay interrupciones, si se deben a problemas de oxigenación, a problemas de movimientos de las piernas. Obtenemos un registro que es un registro eléctrico, en la que la primera parte vemos un registro del electroencefalograma, que es la actividad eléctrica cerebral, en la siguiente vemos la actividad muscular de diferentes partes del cuerpo, en la siguiente la actividad cardíaca y después la función respiratoria. Con todo esto nosotros lo interpretamos, como hemos dicho, fase en la que nos encontramos y qué repercusiones puede tener, pues por ejemplo, una apnea del sueño. Y por tanto, si identificamos algunas de estas causas, pondríamos tratamiento específico. Si nosotros sospechamos un insomnio primario, el tratamiento de elección es lo que llamamos tratamiento cognitivo-conductual, que es básicamente, por así explicarlo, una rehabilitación del sueño. Y esto es que cuando nos torcemos un tobillo, nosotros vamos a una rehabilitación que nos dice qué ejercicios hacer. Cuando se nos altera el sueño, nosotros vamos a un especialista en sueño que nos dice qué ejercicios tenemos que hacer. Los ejercicios se componen de 3 pilares: técnicas de higiene, que son conductas enfocadas al sueño, mejorar la calidad, para que consigamos que este sueño sea automático e involuntario y consigamos que la cama se asocie a relaciones sexuales y a dormir, nada más. Y haríamos técnicas de relajación para disminuir la sensación de ansiedad o estrés que ya nos genera ir a dormir y haríamos técnicas cognitivas disuasorias de pensamientos que llamamos rumiativos. Luego volveremos a ello. Porque como os decía antes, el sueño y la vigilia se necesitan mutuamente y lo que hacemos cuando estamos despiertos va a repercutir en qué nos pasa cuando dormimos y diferente, viceversa, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones muy básicas en relación a qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de sueño. Lo primero es que deberíamos tener horarios regulares, es decir, intentar levantarnos siempre a la misma hora. Os decía antes, cuando la población general dice yo duermo menos de 6 horas, la mayoría no son short sleepers, no necesitan dormir menos de 6 horas, sino que necesitan más. Lo que tienden a hacer es una privación de sueño. Cuando les preguntamos a esta población qué hacen los días de descanso, suelen compensar y dormir más de 2 horas más que el resto de los días laborables. Cuando esto se produce y se duermen 2 horas más los días de descanso que los laborables, es que hay una privación de sueño el resto de días. Es que necesitamos dormir más horas el resto de días. Con lo cual, horarios regulares hace referencia a que nos levantemos, nos despertemos a la misma hora los días laborables y, si es posible, los días de descanso, o por lo menos que no haya una diferencia superior a 2 horas. Deberíamos exponernos a luz a lo largo del día, especialmente a primera hora de la mañana. Si es una luz natural, suele ser más eficaz. Cuando ponemos aquí no siestas es algo relativo. Realmente se desaconsejan siestas más allá de las 4 o 5 de la tarde y, por supuesto, en caso de dormir siestas, se recomiendan que estas sean breves, generalmente unos 20 minutos de duración, de tal forma que consigamos un sueño superficial, suele ser un sueño reparador que realmente genera un beneficio, incluso cognitivo, del rendimiento, y no alcancemos un sueño profundo. Y ese sueño que no alcanzamos profundo nos evitamos quemar un ciclo de sueño durante la noche. Un básico: no consumo de alcohol antes de dormir. El alcohol favorece la conciliación del sueño en cantidades moderadas, pero es un sueño superficial que tiende a la fragmentación y a un despertar precoz, con lo cual no es beneficioso. La cafeína, por supuesto, cafeína, teína, pues tienen sustancias que excitan y dificultan la conciliación y el mantenimiento del sueño. Una dieta adecuada, realizar ejercicio físico durante el día,
intentar ir a la cama con sueño y buscar las características más adecuadas de nuestro entorno, pues evitar los ruidos que nos puedan despertar. Si tenemos una habitación con un acceso exterior, con mucho ruido, pues a lo mejor asegurarnos el aislamiento acústico o utilizar tapones de oídos alguna vez es necesario. Temperatura la más agradable, más o menos 20 grados. Intentar hacer técnicas de relajación antes de ir a dormir y evitar estímulos las horas previas. Generalmente decimos evitar estímulos excitantes, ¿no? Tanto discusiones, pues películas de miedo, podrían ser estímulos que nos ponen en tensión, nerviosos, que aumentan nuestra frecuencia cardíaca y nos dificultan conciliar el sueño. Esa siguiente frase que decimos, la cama solo para dormir y la actividad sexual, debe ser una asociación pura automática. Y esto es importante, que en la cama no veamos la tele, no leamos, no utilicemos el teléfono móvil, no utilicemos las tablets, porque haríamos una asociación a que en la cama se pueden hacer más actividades que esta. Funcionamos tanto con asociación que cuando conseguimos que la cama solo sea para el sueño y nada más que para el sueño, es una actitud prácticamente involuntaria, el tumbarse y llegar a dormirse. Restringir el uso de dispositivos retroiluminados, pues tablets, teléfonos móviles, ordenadores. Esa luz es suficiente para inhibir la liberación de melatonina. Como os decía antes, el mundo animal se regula principalmente por la luz y la oscuridad, y las luces artificiales influyen en disminuir la liberación de melatonina. Así que a última hora de la noche, ya antes de acostarnos, deberíamos estar expuestos a unas luces muy tenues, y si utilizamos dispositivos, que estos deberían ser con un filtro de luz azul, y en la medida de lo posible deberíamos no utilizarlos 2 horas antes de conciliar el sueño. Hay algunos alimentos que podrían facilitar o empeorar el sueño. El empeorar el sueño realmente es sentido común. Por ejemplo, una fábada o cenas muy copiosas con difíciles digestiones van a dificultar una calidad de sueño. También aquellas que nos favorezcan, pues, el reflujo, como el café o el chocolate. Aquellas que nos den acidez, pues aquellas que no digiramos bien, nos van a dificultar el sueño. Con el alcohol, ya con lo que comentaba antes, alcohol en moderadas cantidades favorece una conciliación, pero es un sueño de mala calidad, es superficial y genera un despertar precoz, con lo cual no nos interesa. Cafeína, teína, tienen sustancias que se llaman metilxantinas, que actúan disminuyendo la capacidad de conciliación del sueño. Así que las que nos empeoran el sueño generalmente las reconocemos muy bien. Hay algunos alimentos que teóricamente nos podrían ayudar a conciliar y mantener el sueño. Son aquellos alimentos que contienen triptófano, que es un precursor que se absorbe y actúa en el sistema nervioso central, convirtiéndose en serotonina y melatonina. Y algunos alimentos que contienen triptófano, pues en la leche, por ejemplo, o el aguacate. Y deberían ser cenas ligeras, también cenas que no sean muy diuréticas, que nos fragmenten el sueño para ir al baño. El ejercicio físico, como os comentaba, se debería realizar de forma diaria, un ejercicio aeróbico moderado que requiera un aumento de la frecuencia cardíaca, generalmente unos 40 minutos sería lo ideal, y preferiblemente en horario de por la mañana, y si es por la tarde, debe estar separado de media unas 5 horas de la hora de conciliar el sueño. Porque si lo realizamos justo antes, pues lo que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura corporal y disminuye esa facilidad para conciliar el sueño, ¿no? Si nosotros hacemos ejercicio antes de dormir, este ejercicio debería ser de relajación, estiramientos, con respiraciones profundas. El ejercicio físico tiene beneficio ya no solo de cara al sueño, sino que de cara a todo el sistema de salud en general, y además mejora nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo, favorece la liberación de algunas sustancias que son beneficiosas para toda la salud. Así que está recomendadísimo. Y en relación a los dispositivos, pues lo que os comentaba antes, esta es la misma representación del inicio. Las luces de los dispositivos electrónicos pues activan esa vía del núcleo supraquiasmático, con lo cual favorecen los mecanismos de vigilia. Así que separarlos 2 horas antes de intentar conciliar el sueño. Y en caso de que los vayamos a utilizar, pues utilizar filtros de luz azul.
Hábitos de vida saludable, pues huir de emociones negativas, ansiedad, tristeza, ira, antes de conciliar el sueño. Yo a veces cuento la anécdota de que tenía una paciente que hablaba con un familiar que estaba lejos, pues justo antes de conciliar el sueño, y eso le dejaba una sensación de tristeza, incluso a veces discutía y le ponía con muchísima energía, taquicardia, sudoración, así que pasamos esas conversaciones a primera hora de la mañana, porque se manejan mejor y porque están en un estado en el que hay que favorecer la vigilia. Y eso suele ser pues efectivo. También buscar regularidad en nuestra vida. Hay que buscar momentos para el trabajo y respetar esos horarios, momentos para el ocio y respetar esos horarios, para la vida familiar, hay que buscar el momento para el ejercicio físico y al final todo lo que hablamos es de rutinas. Esta es la palabra central, rutina que venga a regular el sueño, nuestro ejercicio físico, nuestra dieta. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un insomnio, por ejemplo, de conciliación o una fragmentación y luego no somos capaces de volver a conciliar el sueño? Pues muchos pacientes dicen, voy a la cama, no me duermo. Lo primero que aparece muchas veces después de una primera noche de insomnio es ya la ansiedad anticipatoria. Ya me voy a la cama con miedo a no dormir, porque ya sé que va a ser mala noche, no voy a poder dormir. Ya me voy en tensión y preocupada. No he hecho ejercicios de relajación y por tanto estoy en ansiedad y en estrés. O me despierto o no soy capaz de conciliar el sueño y estoy programando ya toda la actividad del día siguiente. Pues mañana tengo una reunión a las 8, a las 8:30 voy a hablar con tal, con cual, ya estoy pensando en todas las actividades que tengo que hacer, todas las preocupaciones, se genera nerviosismo, malestar y al no dormir bien tengo frustración y incluso tengo contracciones musculares, tengo dolores digestivos, diarreas. Entonces, hay que romper ese círculo de que cuando voy a la cama ya te empieza el sufrimiento. De hecho, muchos pacientes que tienen insomnio ya dicen que para ellos el momento de dormir o el momento de ir a descansar es en el que empiezan a tener ya sufrimiento e ideas de que no van a poder descansar. Eso hay que romperlo con técnicas de relajación y favoreciendo la asociación de que la cama es el momento de dormir. Nunca ir a la cama con sueño. Cuando me despierto no soy capaz de conciliar el sueño, si llevo ya un rato, no voy a mirar el reloj, por supuesto, pero si llevo un rato y no voy a dormir, me levanto de la cama y me voy a otro cuarto con una luz tenue a hacer alguna actividad aburrida o algo de las técnicas de relajación, de forma que cuando otra vez vuelva a tener sueño, volveré a la cama. Si no tengo sueño, no voy a volver a la cama, para conseguir esa asociación de que la cama es dormir. Algunas técnicas de relajación son las respiratorias, inspirar profundamente por la nariz, inflando los pulmones y expirar profundamente también por la nariz. Y técnicas cognitivas disuasorias para pensar en otras cosas y no en el rum rum de lo que hay que hacer al día siguiente es que al mismo tiempo que respiramos nos imaginamos que inflamos un globo y cuando expiramos por la nariz también lo desinflamos. Hemos tenido muchos cambios desde casi hace un año, desde que empezaron el confinamiento, desconfinamiento, las restricciones, las limitaciones de movilidad, los cambios en el trabajo, en el coronavirus. Nos ha cambiado mucho nuestra dinámica y es que hemos cambiado nuestras rutinas respecto a trabajo. Empezamos el teletrabajo en casa. Al trabajar en casa tenemos más convivencia con nuestros familiares o con nuestros compañeros de vivienda. Hemos cambiado los horarios de levantarse, acostarse, los contrastes de la luz y la oscuridad, porque pues el teletrabajo tampoco te obliga a salir de casa, depende de cómo tengas habilitado el hogar, te expones o no a la luz. También la actividad física cambia, se tiende al sedentarismo cuando se produce un teletrabajo. Y también ha habido muchísima preocupación e incertidumbre de qué estaba pasando con el virus, el miedo al contagio, el miedo a las hospitalizaciones, a los familiares. Todo ello ha repercutido en que nuestras conductas cambien a lo largo del día respecto a los horarios de sueño y todo ello ha favorecido también que aumente la ansiedad, el nerviosismo y se favorezca el insomnio primario. Entonces, hay algunas recomendaciones que, un poco repitiendo todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla, se hablan respecto a los cambios con confinamiento, desconfinamiento en relación al coronavirus. Y es que intentar mantener al máximo los contrastes de luz
y oscuridad. Y esto es que por las mañanas y a lo largo del día nos expongamos bien a la luz, si es posible natural mejor. Y con esto, aunque solo sea el desayunar al lado de una ventana, el salir a pasear en algún momento del día para que nos dé la luz, el ejercicio físico, pues salir a un paseo de 1 hora, pues antes o después de comer, sería suficiente. Y que por la tarde-noche pues ya tengamos una luz tenue que nos vaya favoreciendo la relajación para ir a dormir. Mantener una actividad física, ya que si teletrabajamos tendemos a estar más tiempo sentados, no nos obliga a hacer ese desplazamiento al centro de trabajo, así que hay que buscar momentos de hacer actividad física y por el final del día actividades relajantes. Si tenemos que hacer teletrabajo hay que buscar una zona de la casa que solo sea destinada al trabajo y únicamente a eso. Y hay que respetar los horarios de inicio y fin del trabajo. La tendencia de mucha gente es a prolongar las horas que se le dedican o a dedicar el mismo espacio al teletrabajo que al ocio. Y esto hay que separarlo, de tal forma que seamos capaces de desconectar los momentos y organizarnos en un ocio, en un trabajo, en un horario de actividad familiar. Y en cuanto a la convivencia, pues disminuir momentos de tensión, momentos de discusión, intentar no entrar en conflictos, sobre todo cuando ha cambiado mucho la rutina y tendemos a estar más tiempo con otras personas. Y en relación a la información del coronavirus, pues esto que hablamos de dieta informativa es que busquemos un momento del día en el que nos nutramos de la información. Esto puede ser generalmente a primera hora de la mañana o durante la mañana, sobre todo si nos genera ansiedad o preocupaciones, para que esa preocupación sea en ese momento del día y no estemos todo el día pendiente de revisar las noticias, de cómo va, ¿vale? Y que no nos genere esa situación de ansiedad, nerviosismo toda la tarde. Cuando nos cambian y nos desconfinan y nos quitan el teletrabajo, volvemos a la oficina, pues otra vez cambiamos todos nuestros hábitos, así que, y nuestros hábitos y aparece otra vez el miedo al contagio, así que otra forma también de encarar un poco esta situación pues es siempre estableciendo rutinas y siempre estableciendo las rutinas que hemos hablado en relación al ejercicio y a los momentos de descanso también y de ocio. Y hay que, lo que decimos aquí, marcar expectativas realistas, entender que es difícil a veces aceptar los cambios de horario e intentar gestionar las emociones pues, de una forma que no nos genere un gran impacto. Sobre todo aplicar técnicas de relajación. Y algunos mensajes para concluir es que dormir es necesario para un adecuado funcionamiento mental y físico, tiene funciones que son relevantes, que dormir mal o insuficiente no es normal y por tanto tendrá repercusiones, que en caso de que haya un insomnio, un trastorno del sueño, habría que buscar la causa específica y poner un tratamiento dirigido, y que si este trastorno del sueño se cronifica hay que rehabilitar el sueño y esto se hará de forma específica con buenas conductas que mejoren el sueño. Cuanto antes se consulte en un trastorno del sueño, se minimizan los daños. Es más eficaz el tratamiento. Y nada más por mi parte. Ahora estoy abierta a todas las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy interesante. Espero que la audiencia lo haya también disfrutado mucho y la verdad es que tenemos muchas preguntas. Así que voy a ir dando paso al máximo de preguntas posible en el rato que nos queda. Bueno, nos preguntan en relación al bruxismo, si además de las medidas de contención directa tipo férulas, etcétera, hay otras medidas que se recomienden. Sí, la primera medida que se suele recomendar efectivamente es la férula. Recordamos que el bruxismo es una contracción muscular involuntaria de los músculos maseteros y temporales generalmente y de los pteroideos que provocan o bien una contracción tónica de mordida o bien un cizallamiento lateral y que las consecuencias que pueden tener es que se desgaste el diente, que se genere un dolor sobre todo en la articulación por la mañana al despertar, y un desgaste de la articulación favorece la artrosis y tiene consecuencias inmediatas en la mañana por molestias y a largo plazo en ese sentido. Entonces, la primera medida que solemos
que se suele pautar es una férula. Es una férula que intenta evitar la presión y el desgaste dental y el desgaste de la articulación. Pero es cierto que muchos pacientes que tienen bruxismo no consiguen un alivio completo con la férula. Y primero habría que buscar si existe alguna causa que fragmente el sueño, porque es más frecuente que el bruxismo aparezca si está muy fragmentado ese sueño, y si esto no es así, pues para aliviar el bruxismo no solo la férula, sino que existen fisioterapias específicas, fisioterapeutas que hacen masajes de relajación y enseñan a liberar la tensión del bruxismo, y también existen técnicas pues que disminuyen el bruxismo, que es la infiltración de toxina botulínica, que es una sustancia que debilita el músculo. Entonces favorece que nos esté apretando durante toda la noche, porque también hay noche y día, ¿no? Hay pacientes que tienen bruxismo de día también. Nos preguntan cómo afectan los primeros meses de embarazo al sueño. Pues los primeros meses, desde luego no solamente el embarazo, sino que la regulación hormonal cambia nuestro sueño. Entonces, incluso también en periodos de perimenopausia. El embarazo es un momento crítico porque cambian mucho las hormonas, tanto el estradiol y progestágenos, en esos primeros meses y a lo largo de todo el embarazo. Entonces, lo que vemos es, en primer lugar, que puede parecer un insomnio de conciliación y de mantenimiento, y que según va avanzando el embarazo y sobre todo según va avanzando el perímetro abdominal, se pueden favorecer los problemas respiratorios durante el sueño también. También es frecuente que en el embarazo aumentan los requerimientos de hierro, y en este sentido es muy frecuente que aparezcan quejas de malestar, parestesias, hormigueos, presión, dolor, hormigueos en las pantorrillas, reflejo de piernas quietas, que están relacionadas íntimamente con el metabolismo del hierro. Así que en el embarazo vemos insomnio primario en relación a más estrés, ansiedad, preocupaciones y cambios hormonales, síndrome de piernas inquietas en relación a los consumos de hierro, y más tardío, más estadios más tardíos, problemas respiratorios obstructivos. Vale. Tenemos bastantes preguntas que nos hacen referencia al tema de la lectura antes de dormir. ¿Vale? Las auno en una porque muchos nos preguntan si no es aconsejable tampoco leer antes de dormir y si esto es ni aunque sea ni 10 minutos o en un libro en papel. Sí es aconsejable leer antes de dormir. Además es una actividad que suele ser muy placentera, muy relajante, que no nos genera una sensación de estrés, de ansiedad, y que no tiene un estímulo auditivo intenso como puede ser ver la televisión, ni es un estímulo lumínico intenso generalmente. Yo diría es preferible en papel porque no estamos utilizando dispositivos retroiluminados y por tanto no inhibimos la liberación de melatonina. Y lo que sí hay que mencionar es que leer es muy bueno, no importa cuánto tiempo, si se leen 2 o 3 horas antes de dormir, pues genial, mucho mejor, pero debe ser en una habitación diferente a la de dormir. Debe ser con una luz pues tenue, no muy blanca, no muy intensa, que nos inhiba la liberación de melatonina. Vale. Vale, nos preguntan igualmente de la lectura con la radio, si la radio sí que sería aconsejable. Pues podríamos también escuchar la radio antes de ir a dormir. Todas aquellas actividades que sean placenteras y tranquilas y que no tengan altos estímulos que nos generen taquicardias, palpitaciones, pues nos favorecen luego una conciliación del sueño. Lo mismo con la radio, lo ideal es escucharlo en una habitación diferente a la que dormimos y no escucharlo en la cama. Y desde luego lo que está desaconsejado es dejarnos la radio puesta mientras dormimos, porque aunque sea asociada, algunos pacientes lo utilizan como método de asociación para reducir el sueño, luego pues favorece la fragmentación, un sueño superficial y el de los despertares durante la noche, con lo cual no es recomendable. Hay muchos pacientes que vienen y dicen, es que yo escuchar la radio me favorece conciliar el sueño, y es porque ha repetido tanto esa conducta que ha conseguido esa asociación de escuchar la radio con dormir. Y eso es lo que nosotros pretendemos conseguir con el voy a la cama y voy a dormir, pero sin estímulos que nos puedan fragmentar el sueño.
Vale, respecto a la luz azul, nos han hecho también bastantes preguntas, sobre todo dirigidas a si puede poner ejemplos de filtros de luz azul. También nos dicen si las televisiones LED se consideran dispositivos de luz azul y si la función del móvil blanco-negro podría mitigar esta función azul. Cuando nosotros decimos preferible el filtro de luz azul, es porque efectivamente disminuye un poco la intensidad de luz con la que se estimulan los fotorreceptores de la retina. Pero realmente, si somos estrictos, cualquier estímulo de luz puede inhibir la liberación de melatonina o estimular los fotorreceptores. Así que en realidad lo que deberíamos decir de forma purista es que no debería haber estímulos lumínicos, ni siquiera con filtros de luz azul, antes de dormir. Eso sí, si los tenemos, lo ideal es que sean con filtros. Hay dispositivos como la tablet que tienen un modo noche, que es lo que hacen, inducen un filtro para que ese estímulo sea menor. También algunas pantallas de ordenadores y también están disponibles en algunas gafas. Nos preguntan sobre la relajación, también bastantes personas, y nos piden si podría decir un poco dónde encontrar más información acerca de ejercicios de relajación que sean recomendables, como los que ha mencionado, para poder profundizar. Pues la verdad es que Internet está lleno de ejemplos de ejercicios de relajación y lo ideal sería buscar aquellos que mejor le vayan a cada paciente. Los más generales son los respiratorios, de inspiraciones profundas, inspiraciones también mantenidas, sostenidas con actividades cognitivas que nos evaden de otros pensamientos. En realidad las técnicas de relajación son muy diversas para cada paciente. Si hay pacientes que se relajan con ejercicios de pilates o de yoga antes de ir a dormir, pues sería lo ideal. Hay pacientes que se relajan con algunas técnicas de mindfulness. Hay pacientes que se pueden relajar pues escuchando algunos audios de sonidos de mar o la propia radio que decíamos antes. O sea que digamos que hay centros especializados de sueño que diseñan técnicas de relajación y después cada persona puede encontrar cuál es la que mejor le va. Y en Internet está lleno de vídeos, tutoriales también de técnicas de relajación. Nos preguntan un caso concreto acerca de una adolescente de 15 años que insiste en intentar dormir en el sofá, se relaja en el sofá y se queda dormida viendo la tele. ¿Hasta qué punto esto es recomendable o no? Porque implica problemas, la niña se enfada. Claro, pues no es recomendable. No es recomendable en la adolescencia. Para empezar, ya tenemos la tendencia biológica al retraso de fase, que es esa tendencia a conciliar el sueño tarde y a despertarse, levantarse tarde. Si además le asociamos que ve la televisión antes de ir a dormir, y pues probablemente esos estímulos de luz y de emocionales de la televisión que puedan inducir, pues favorecen ese retraso de fase. Por otro lado, si ya se está quedando dormida en el sofá, pues primero que ya está haciendo una asociación de que descansa en el sofá. Pero ese descanso del sofá generalmente no suele ser tan confortable como puede ser una cama, para empezar. Entonces puede tener consecuencias que está incómoda a lo largo de la noche, que cambia de postura y se fragmenta el sueño. Es un sueño que es de mala calidad, superficial, se va a despertar, además va a tener pues contracturas musculares porque pues hay que tener unas mínimas de una almohada que sea lo más cómoda posible y que esté lo más confortable posible, ¿no? Si además se queda dormida con la televisión, pues es que es un estímulo de luz y de sonido durante toda la noche, con lo cual se va a fragmentar ese sueño y va a ser de muy mala calidad, no va a tener un sueño profundo que sea reparador y pues con todo ello tendrá repercusiones al día siguiente. Y encima en una edad en la que los requerimientos cognitivos son tan altos, académica, en la que se tiene que formar, probablemente va a tener una repercusión en las notas del curso, una repercusión familiar en cuanto a que estará más irritable y con más tendencia a las discusiones y una repercusión también incluso en el círculo social. Nos preguntan si solo se sueña durante la fase REM y en caso de ser así, ¿por qué aparecen entonces sueños en las siestas?
Vale, se sueña en cualquier fase del sueño. O sea, realmente la actividad eléctrica persiste en todas las fases. Es cierto que es más frecuente que seamos capaces de recordar los sueños en fase REM. Y además en fase REM, como os contaba al inicio, hay una actividad eléctrica muy activa. No es una actividad lenta, sino que es muy parecida a la vigilia. Entonces es más fácil, además, que desde esta fase se produzcan los despertares, más fácil que desde un sueño profundo y que recordemos los sueños. Es más fácil que nos despertemos en segunda mitad de la noche y recordemos los sueños porque se producen más frecuentemente en fase REM, es más fácil recordarlos, y en las siestas podemos recordar los sueños, y además es que en siestas cortas en las que tengamos tendencia a caer, si nosotros tenemos una privación crónica de sueño y hemos dormido pocas horas, a veces se adelanta la aparición de la fase REM y no aparece a los 90 minutos, puede aparecer antes. Y eso favorecería que apareciesen sueños en siestas cortas también, aunque puedan aparecer en cualquier fase. Nos preguntan si el patrón búho y el patrón alondra, el cronotipo, están alterados, si tienen alterados la producción de melatonina y de cortisol. Claro, generalmente no tienen alteradas la cantidad de liberación de melatonina, pero sí el momento en el que empiezan a liberarlos. El patrón alondra suele empezar a liberarlo de forma más temprana y el patrón búho más tarde. Y en relación al cortisol, pues el cortisol al final, la liberación suele ser a primera hora de la mañana y el momento de mayor vigilia. También puede haber una fluctuación de las horas de liberación. Como digo, no es tanto la cantidad como el horario de liberación. Por eso, el uso de melatonina exógena, que es muy frecuente en la población general utilizarla y conseguirla en las parafarmacias, realmente la melatonina, cuando tiene más interés su uso por vía exógena, o sea, tomarla de forma externa como suplemento, es en estos dos patrones, más que un insomnio que no asocia estas alteraciones de búho o alondra. En estos dos patrones utilizaríamos melatonina y existe de liberación inmediata y de liberación prolongada. En función de cada uno de los dos problemas, por ejemplo en el búho, utilizaríamos una liberación inmediata para favorecer que el pico de melatonina se alcance de forma precoz. Y en el patrón alondra intentaríamos retrasar las horas y utilizaríamos una liberación retardada. Generalmente, cuando tenemos estos dos problemas, el uso de melatonina solo y nada más no resuelve el problema, porque lo que hay que hacer es un reajuste del horario, y esto se hace con todas las pautas que hemos hablado en relación a luz y oscuridad, ejercicio físico y horarios de sueño. Y lo que tendemos a hacer si esa persona quiere utilizar los horarios de sueño más adecuados a la vida laboral y social es ir adelantando o retrasando el horario de sueño en cada caso de forma muy progresiva. ¿Cómo se podrían mejorar los síntomas de la apnea obstructiva? Pues la apnea obstructiva, como os comentaba antes, es un síndrome en el que se cierra parcialmente la vía aérea. Generalmente, como es obstructiva, pues diríamos que es porque se cierra esa vía por algo que lo comprime, lo que... La primera medida son los ronquidos. Los ronquidos generalmente no en sí mismos no tendrían repercusión sobre el día a día, sino el propio ruido no nos genera el despertar. Cuando eso evoluciona y ya no son solo los ronquidos, sino que aparece esa apnea, que es una pausa de respiración durante 10 segundos, o si es más breve, se acompaña de caída de oxigenación en sangre de forma significativa o de microdespertares, pues ya tiene consecuencias al día siguiente. La causa más frecuente, o de las causas más frecuentes de apnea obstructiva, pues es que suele estar asociadas a sobrepeso y a obesidad, con lo cual, ante sospecha de apneas obstructivas, si tenemos sobrepeso o obesidad, la primera medida es buscar el peso ideal de esa persona e intentar ese objetivo. Si esa apnea obstructiva solamente se produce boca arriba y no cuando estamos de lado, boca arriba podría ser por el propio peso del cuerpo que incide sobre la pared, sobre el diafragma, pues entonces una medida postural a veces es suficiente. La apnea obstructiva a veces no es por sobrepeso de todo del eje, ¿no?, corporal, sino que es por algo estructural que nos oprime la vía aérea y puede ser solamente, aunque eso sea
el retraso, el que esté más hacia atrás la mandíbula, pues que comprima la vía aérea cuando estamos también en una postura. Y eso pues podemos corregirlo con un dispositivo que se parece a la férula conocida del bruxismo, que lo que hace es adelantar la mandíbula. Y cuando ya no es una causa anatómica estructural que podemos corregir con una férula, o ya no es algo que relacionemos con la obesidad o el sobrepeso que podamos corregir, o ya no es algo postural en relación a estar boca arriba o de lado, pues generalmente se necesitan, si es moderada y es frecuente durante la noche, se necesitan tratamientos que son generalmente con máquinas, inducen una presión positiva que mantiene la vía aérea abierta, es la conocida CPAP. Vale, bueno, pues nos preguntan si el despertarse 2 o 3 veces por la noche a orinar también perjudica el sistema cardiovascular, o puede ser un riesgo. Pues podría ser un riesgo y lo que habría que buscar es si es realmente un despertar para orinar o es realmente un despertar en el que aprovecho y voy a orinar, porque lo más frecuente es este segundo caso. Salvo en casos de prostatismo y de temas relacionados con la próstata, que tienen tratamientos específicos, por cierto, para disminuir los despertares por esto, lo más frecuente es que yo me despierte y aprovechando que estoy despierto, pues noto una mínima sensación y me levanto y voy al baño. Entonces, esos despertares, pues a largo plazo, son los estudios que se están haciendo hoy en día para buscar si existe mayor riesgo cardiovascular, que sí se ha demostrado más con la apnea del sueño, porque produce muchos despertares durante la noche, y que está más sin duda con 1 o 2 despertares durante la noche, pero que es lo que se está investigando hoy en día. Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para más preguntas. Me gustaría mucho agradecer la participación enorme que hemos tenido por parte de la audiencia con las preguntas y, por supuesto, agradecer a la doctora Novo su presentación, su colaboración con nosotros y el interés tan grande que ha tenido el tema. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias a María, a ti y muchísimas gracias a todos los participantes y por las preguntas. O sea, estoy encantada del webinar. Pues muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, nada, agradecerles una vez más la asistencia. Simplemente recordarles que si quieren saber un poco más sobre sueño, pueden entrar en la página de ADESLA Salud y Bienestar, que tenemos un plan virtual con contenidos e información actualizada y validada sobre el sueño. Y nada, sin más, en breve recibirán un mail con un link donde podrán volver a ver la charla, que algunas de las preguntas que se hacían iban dirigidas a esto. Efectivamente, podrán volver a ver la charla y también tendrán una breve encuesta que les agradeceríamos muchísimo que completaran porque nos ayudará a mejorar. Y sin más, nada, les emplazo a los siguientes webinars que en breve recibirán y que ya estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias y buenas tardes.